God is good. All the time. All the time. God is good. Amén. Oremos. Padre, como el himno que acabamos de cantar en este momento, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, las tradiciones pueden ser una influencia unificadora, importante tanto en la familia como en otros grupos, pero cuando las tradiciones se vuelven más importantes que los principios del Evangelio o los reemplazan o no están en armonía con ellos, entonces esas tradiciones actúan en contra del plan de Dios. Traditions can be an important unifying influence both in the family and in other groups, but when traditions become more important than supersede or are out of harmony with gospel principles, then those traditions work against God's plan. En los tiempos del Nuevo Testamento, ciertas tradiciones de los judíos, y eso es lo que estamos o acabamos de escuchar esta mañana, eran más importantes en su religión que las leyes de Dios en las cuales éstas tenían su fundamento. In New Testament times, certain traditions of the Jews were more important to their religion than the laws of God on which they were based. Este era un problema realmente serio para la iglesia de Mateo. ¿Quién era Mateo, por cierto? Tax collector. Hello? Tax collector. ¿Quién? Tax collector. Ya, pero era un discípulo. Era un discípulo. Era parte de la nueva iglesia también, porque era una iglesia que estaba en transición, vamos a decirlo así. Recordemos que al principio, ¿verdad? Al principio, cuando Jesús estaba todavía ahí y la iglesia empezó a formarse, era totalmente judía. Pero eso cambió cuando se empezó a aceptar a los gentiles. This was a problem for Matthew's church because it was a church that was in transition. Let's remember that at first, the church was totally Jewish. But that changed when Gentiles began to be accepted. Cuando Mateo está escribiendo su evangelio, los cristianos, judíos y gentiles están luchando con el asunto del lugar que debería tener la ley judía en la vida de la iglesia. Okay? As Matthew is writing his gospel, Jewish and Gentile Christians are wrestling with the issue of the place Jewish law should have in the life of the church. Y aquí viene una pregunta interesante para nosotros. There's a interesting question for us this morning. ¿Significa esto que los cristianos estamos obligados a observar o a cumplir las leyes judías? Es una pregunta. Ese es precisamente el asunto que Mateo está tratando de aclarar en este pasaje. Okay? There is a question, interesting question. Does this mean that Christians are obligated to observe Jewish laws? Interesting question. But that is the issue that Matthew is trying to clear up. En este evangelio, Jesús cambia el énfasis del cumplimiento de las reglas al de los propósitos de esas reglas que más bien fueron diseñadas para servir. Dice el versículo 11,
Lo que contamina a una persona o al hombre, ¿verdad? En el caso de que dice en español, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. In this gospel, Jesus shifts the emphasis from following the rules to the purposes those rules were designed to serve. Verse 11 says, what contaminates a person is not what goes into the mouth, but what comes out of it. Después, hablando a sus discípulos, Jesús les clarifica. Lo dice de esta manera en el versículo 19 y 20, y ustedes tienen ahí las lecturas. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos, que era una práctica y era parte de la ley judaica. Later, speaking to his disciples, Jesus clarifies in the verses 19 and 20, for out of the heart proceed evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, and slander. These are the things that contaminate the person, and not eating without washing their hands. Está muy claro que el bien y el mal no brotan de lo que se come, sino del corazón. La inmundicia de los intestinos no se pueden comparar, como lo dijo Jesús, con la inmundicia que hay en el corazón del ser humano. La inmundicia que hay en el corazón es otra cosa. It is very clear that good and evil do not spring from what is eaten, but from the heart. The filth of the intestines cannot be compared to the filth that is in the heart. The filth that is in the heart is something else. La suciedad de nuestros corazones encuentra expresión en las palabras, hermanos, que salen de nuestra boca. Y las palabras de nuestra boca se reflejan en las obras de nuestras manos. El enojo en nuestros corazones, por lo tanto, da paso a palabras hirientes y en muchos casos a la violencia. The filth of our hearts finds expression in the words that come out of our mouths, and the words of our mouths are reflected in the works of our hands. The anger in our hearts gives way to hurtful words, and in many cases to violence. Es cierto, las palabras dichas con odio y coraje dañan a todos. A la persona que las dice, a la persona a quien se les dicen, e incluso a la persona que casualmente las oye. Piensen por un momento, hermanos, hermanas, en el niño o niña que oye a sus padres discutir y decirse palabras de odio el uno al otro. Words spoken with hate and anger harm everyone. The person who says them, the person to whom they are spoken, and even the person who overhears them. Think of the boy or girl who hears their parents arguing and saying hateful words to each other. Recordemos el Holocausto, que empezó con las palabras llenas de odio de un líder llamado Hitler. ¿Cuántas personas murieron como resultado de aquellas palabras?
se cree que más de 6 millones de judíos murieron. Y todo comenzó por unas palabras dichas con odio. Let's remember the Holocaust that began with Hitler's hateful words. How many people died as a result of those words? Probably more than 6 million Jews died. And it all started with a few words spoken with hate. Hay un dicho que posiblemente ustedes conocen que dice, porque está en inglés, por cierto, no en español, pero es en inglés, pero lo voy a decir en español primero. Este dicho dice: los palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca podrán herirme. Pero eso es una mentira. There is a saying that goes like this: sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. But that's a lie. Todos y todas, de alguna manera, hemos sido heridos o heridas por palabras impulsivas, malintencionadas y llenas de odio. Esas palabras no solamente producen espíritus heridos, sino que en casos extremos, hermanos y hermanas, producen violencia y asesinatos. We have all been hurt in some way by impulsive, mean-spirited, hate-filled words. Right? Those words not only produce wounded spirits, but in extreme cases produce violence and murder. Al enfocarse Jesús en los motivos del corazón, porque ese es el punto realmente, más que en la pureza ritual, que es parte de la discusión en esta parte del Evangelio entre Jesús y los fariseos, Jesús hace, vamos a decirlo así, más fácil el cumplimiento religioso por un lado, pero al mismo tiempo lo hace más difícil. Okay? By focusing in the motives of the heart rather than the ritual purity that is part of the discussion in this part of the gospel, Jesus makes religious compliance easier and more difficult at the same time. Es más fácil porque quita el peso de tener que cumplir estrictamente con la ley, dándonos cierta libertad y amplio criterio en lugar de esas detalladas instrucciones que la ley era muy específica en dar. Pero es más difícil porque ahora tenemos que dejar que nuestra devoción, nuestro encuentro, nuestra relación con Dios transforme todo nuestro ser. It is easier because it removes having to strictly comply with the law, giving us certain freedom and broad criteria instead of detailed instructions. But it is more difficult because now we have to let our devotion, our relationship, our commitment to God transform our whole being. Ya no podemos solamente practicar el ritual, ¿verdad? Como lo indica la ley, y considerar que con eso ya cumplimos nuestra obligación, como pasa muchas veces, ¿verdad? No, yo cumplo con mi obligación y ya, that's it. Sino que ahora debemos hacer un honesto esfuerzo para establecer una relación de amor con Dios y con nuestro prójimo. We can no longer just practice the ritual and consider that with that we fulfill our obligation. But now we must make an honest effort to establish a relationship of love with God and with our neighbor.
Jesús siempre nos está llamando a buscar el significado más profundo de las reglas y prácticas que todavía existen y nos desafía en la palabra. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Jesus is always calling us to search for the deeper meaning of rules and practices. He challenges us. What contaminates a person is not what goes into the mouth, but what comes out of it. Cuán fácil, hermanos, cuán fácil, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Propia, cuán fácil es hablar sin pensar y no darse cuenta del dolor y las heridas que eso puede causar a otras personas. Tomemos un momento, hermanos, tomemos un momento para considerar, y esto es serio, el poder que tienen nuestras palabras, tanto para restaurar como para destruir. How easy it is to speak without thinking and not realize the pain and hurt that can cause other people. Let's take a moment. Let's take a moment to consider the power our words have, both to restore and to destroy. Proverbios 18:21, y ahí apúntenlo para que luego lo subrayen en su Biblia. Proverbios 18:21 dice, pongan atención, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbs chapter 18 verse 21 says, in the tongue there is power of life and death. Those who love it will eat its fruit. Y me vengo al Nuevo Testamento, porque a lo mejor me dicen, bueno, pastor, eso lo decía el Antiguo Testamento y ya nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Bueno, vámonos a Efesios. Efesios 4:29 al 31 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Amen. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Ephesians chapter 4, 29, 31, this is the New Testament, says, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Muchas veces, hermanos, y es triste, pero tenemos que decirlo, actuamos, me incluyo, religiosamente como los fariseos. Cumplimos con venir a la iglesia, cumplimos con leer la Biblia y oramos, pero lo hacemos precisamente como eso, como por cumplir con la religión. Y sin darnos cuenta, hermanos, estamos errando. Many times we act religiously like the Pharisees. We comply with coming to church. We comply with reading the Bible and praying. But we do it many times to comply just with religion. And without realizing it, we make mistakes. Y es que, hermanos, nos contaminamos al juzgar
al criticar, al hablar cosas negativas. Nos contaminamos al guardar en nuestro corazón rencores, envidias, amargura. Y como en nuestro corazón existen tales sentimientos, lo único que podemos decir son palabras desagradables. No he oído ningún amén hoy. And it is that we contaminate ourselves by judging, by criticizing, by speaking negative things. We contaminate ourselves by keeping grudges, envy, bitterness in our hearts, and since such feelings exist in our hearts, the only thing we can say are unpleasant words. En nuestro interior existen sentimientos que contaminan nuestra vida y la vida de los demás, y eso a veces no nos damos cuenta. Cuando hablas mal de alguien, hermano o hermana, con otra persona, te estás contaminando tú y estás contaminando a la otra persona. Es decir, se contaminan o nos contaminamos mutuamente. Inside us there are feelings that contaminate our lives and the lives of others. When you speak bad of someone with another person, you are contaminating yourself and you are contaminating the other person. That is, you contaminate each other. Hermanos, hermanas, no permitamos que en nuestros corazones se aniden sentimientos negativos. Pidámosle a Dios que nos limpie para que de nuestra boca no salgan palabras hirientes ni desagradables. Brothers and sisters, let's not allow negative feelings to nest in our hearts. Let us ask God to cleanse us so that hurtful or unpleasant words do not come out of our mouths. Que cada día, anhelemos parecernos más a Jesús, para pensar como Él, hablar como Él y para sentir como Él. Que nuestra vida sea agradable a Él en todo sentido. Recordemos, hermanos, y esto es bien importante, recordemos que somos hijos de un Dios bueno, amoroso, perfecto, santo y debemos de imitarlo. May we yearn every day to be more like Jesus. Como decía la hermana Oralia en el Children's Style, mirar más a Jesús. Speak like Him and feel like Him. May our life be pleasing to Him in every way. Let us remember that we are children of a good, loving, perfect, holy God, and we must imitate Him. Hermanos, hermanas, no quiero terminar el sermón sin recordarles y recordarnos que tu boca tiene poder. Tu boca tiene poder. Y Dios quiere que de tu boca, de nuestra boca, salgan palabras dulces y no ásperas. Él quiere que tu corazón esté lleno de su amor, de paz, de mansedumbre, de humildad, ternura, de bondad, y que puedas exteriorizar hacia los demás esos sentimientos. Brothers and sisters, I can't finish the sermon without remind you that your mouth has power, and God wants sweet and no harsh words to come out of your mouth. He wants your heart to be full of His love, peace, meekness, humility, tenderness, goodness, and that you can express those feelings. En esta mañana, aceptemos la invitación de Jesús para cultivar en nuestra vida un corazón puro. Y aquí viene lo más difícil. Aprendamos a perdonar, a olvidar las ofensas. Aprendamos la grande y difícil lección
de pedir perdón a Dios y al prójimo. This morning, let us accept Jesus' invitation to cultivate a pure heart in our lives. Let's learn to forgive. Yes, I know it's not easy, but just try it, to forget the offenses. Let's learn the great and difficult lesson of asking God and our neighbors for forgiveness. Es un buen momento, hermanos, hoy, en este tiempo de tanta violencia y de tanto odio. Es un buen momento para sembrar la semilla de las buenas palabras en nuestras conversaciones. Porque esas palabras, como lo dice Jesús, demostrarán lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién lo dijo? Jesús. Brothers and sisters, in this time of such a lot of violence, hatred, it is a good time to sow the seeds of good words in our conversations. Because those words, as Jesus says, will show what is really in our hearts. Because of the abundance of the heart, the mouth speaks. Words of Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.